Hey, yo soy el doctor Julián Sagredo y hoy les voy a hablar de la mafia del poder. El 1 de julio del 2018, los mexicanos derrotaron por paliza al régimen entreguista y antinacionalista del PRIAN que había gobernado México desde 1946, es decir, por 72 años. Este no es un suceso menor. De hecho, a AMLO le costó un claro fraude electoral en 2006 y una campaña masiva de compra de votos en 2012 para por fin, de forma casi independiente, formando un nuevo partido que rompió con todos los récords en el mundo, poder lograr la victoria. Esta victoria de la sociedad mexicana en su conjunto significó un cambio de régimen de forma pacífica de un periodo inmediato conocido como neoliberal a un periodo nuevo con desarrollo y justicia social, con un combate frontal y verdadero contra la corrupción. Y este cambio viene a romper estructuras muy antiguas, algunas con cientos de años trabajando en contra de la sociedad mexicana en beneficio propio, y otras más recientes de complicidades, producto de la corrupción, siempre solapada y hasta impulsada por el aparato de gobierno, con el visto bueno o por lo menos con la conformación del presidente de la República. Y es que desde la aprobación de la Constitución de 1917, se estableció que el presidente de la República solo puede ser juzgado por el delito de traición a la patria. A todos esos críticos francamente hipócritas de Andrés Manuel López Obrador que dicen que no actúa contra los expresidentes, hay que recordarles que lo primero que hizo AMLO al llegar a la presidencia fue presentar y enviar al Senado el 4 de diciembre de 2018 la iniciativa para reformar la Constitución y suprimir el fuero de los presidentes para que puedan ser juzgados por cualquier delito. La reforma además modifica el artículo 19 de la Constitución e incluye los delitos de corrupción, electorales y fiscales como graves, así como el robo de combustible sin derecho a fianza. Pero las leyes no son retroactivas. Esto es, no se puede juzgar a alguien por algo que no era delito cuando cometió el acto. Y aquí viene la interpretación de la ley. ¿Los expresidentes están exentos de ser juzgados por cualquier delito? Sí, lo eran durante su mandato. Y es que ahora han perdido su inmunidad, incluido el nuevo presidente. ¿Eso significa que no se pueden juzgar por delitos cometidos durante su mandato? No. En principio ahora ya se pueden juzgar por cualquier delito durante su mandato, en los términos de la ley en el momento en el que hayan cometido el acto. El fuero no es una carta abierta a delinquir, era una protección surgida de tiempos políticos convulsos. Es preciso recordar que los expresidentes sí tienen demandas. ¿Y quién las interpuso? Pues nada más y nada menos que el mismo Andrés Manuel López Obrador. Así que de ninguna forma se le puede decir que encubre a nadie, si él mismo los tiene demandados. La ley en todo caso debería darle curso a sus demandas de forma independiente del gobierno federal, como lo que es la Fiscalía, un órgano independiente, y aquí lo que dice AMLO es que hay tanto que hacer para transformar al gobierno federal, cerrarle la llave a la corrupción y finalmente poner las bases de la transformación de México a un Estado nacional de bienestar, que no vale la pena empantanarse con las acusaciones a los expresidentes. Claro, si la Fiscalía le pide cosas de manera formal, se las tiene que entregar, pero no fueron tan tontos como para dejar tantas pruebas. Lo que plantea AMLO, dicho de otra manera, es que no nos enajenemos con el pasado reciente. La victoria ha sido aplastante y la labor por el futuro es apremiante y abundante. Vamos bien y de buenas, y los adversarios tendrán que vernos transformar al país sin poder hacer nada para evitarlo. Es más, si nos enajenamos con el pasado, podríamos cometer dos errores graves en situaciones como esta. Una es dejar a los adversarios sin salida, potenciando su unión y su lucha a muerte, lo indecible, lo impensable, que puede regresarles algo de la fuerza que ya no tienen. Y otra es sentirnos arrogantes en nuestra nueva posición de poder y demostrar de manera maniquea una justicia mediática,
un golpe espectacular, como los llama AMLO, que traiga efectos inmediatos de júbilo, pero que a la larga destruiría la transformación por no haberse basado en las nuevas instituciones honestas, precisas e independientes, que no permitan los tejes y manejes del gobierno federal en el aparato de justicia. Además, los derrotados no son unos cualquiera, son muchas personas, por mucho tiempo acostumbradas a manejar jueces y gobernantes que todavía utilizan lo que les queda de sus redes y que pueden ser muy peligrosos si entran en desesperación, simplemente por verse sin salida. Y aquí no estamos solamente hablando de familias de aristócratas o caciques, sino también de instituciones, incluso religiosas, y hasta de grupos de poder tradicional internacional. Recordemos cómo al verse perdidos por el triunfo de Juárez, los conservadores fueron inclusive a traer al ejército francés y a imponer a un emperador extranjero en México. Ya han demostrado antes hasta dónde pueden llegar. Dice Sun Tzu en su libro El arte de la guerra: cuando tengas rodeado a tu adversario, deja abierta una pequeña rendija. Si han visto las series de televisión Juego de Tronos o La Batalla de los Bastardos, verán que esto tiene todo el sentido del mundo. A pesar de ser historias de ficción, los estrategas medievales europeos hubieran estado de acuerdo con Sun Tzu si lo hubieran leído. Si rodeas a tu adversario por completo, hasta los más cobardes olvidarán la posibilidad del escape. Se unirán y lucharán contra ti con todo lo que tengan. Pero si hay una pequeña posibilidad de escapar, hasta los más valientes tratarán de colarse por el agujero. ¿Qué es mejor? ¿Luchar contra un adversario unido y desesperado o contra uno en desbandada? Es muy obvia la respuesta. ¿Por qué no se debe presionar a un adversario desesperado? Ok, bueno, tenemos que definir qué es un adversario desesperado. Claramente se puede rodear a un adversario. Pero si la rendición pacífica está sobre la mesa, no entrarán en desesperación, no se sentirán acorralados. Por eso es que la mayoría de los ejércitos del mundo gritarán: dejen las armas y les garantizamos su seguridad, cuando tienen rodeado a un adversario. Imaginen ahora si en vez de eso dijeran: dejen de resistirse, no tienen escapatoria, quédense donde están para que los podamos aniquilar. Luego orinar en sus cráneos, violar a sus mujeres y esclavizar a sus hijos. Los adversarios rodeados no tendrán duda en pelear hasta el último aliento y festejarán cada bala que logren colocar en sus enemigos, incluso a costa de la muerte de muchos de ellos. Es ahí cuando has creado a un adversario que se siente rodeado y desesperado. La cuarta transformación de México es un proceso de cambio radical no violento, fincado en la honestidad y en la lucha contra la corrupción, pero que para poder llegar a cumplir sus objetivos necesita fijarse en el largo plazo, en ganar y afianzar la base ética de la sociedad. Y eso requiere escoger las batallas, que deben ser de largo plazo, porque muchos suponen que el sistema está bien y que lo que falta es meter a fulano o mengano a la cárcel, y eso no es correcto. El sistema no está bien, y el mayor legado que podemos dar a este país es transformarlo, con instituciones nuevas, honestas, independientes y capaces. No es una labor fácil, ni se puede sustituir por golpes mediáticos, aunque sean muy satisfactorios. Si en lugar de darle prioridad a la transformación de las instituciones, el presidente estuviera utilizando su tiempo en encontrar todos los trucos y así evidenciar todos los robos cometidos por los expresidentes, además de desesperar a los adversarios, unirlos y revitalizarlos, estaría perdiendo el foco de las prácticas a eliminar de los diversos órganos de gobierno y justicia. Esto es porque los adversarios, al entrar en desesperación, se unirían y atacarían constantemente con todo lo que tengan, lo que costaría mucho tiempo y esfuerzo y coordinación para controlar y contrarrestar. No sería difícil, pero quitaría mucho tiempo. Para transformar el país tenemos primero que dejar que el nuevo gobierno federal se transforme en su cúpula, luego que vaya avanzando poco a poco hacia abajo para ir detectando prácticas deshonestas y controlarlas. Habrán personas tanto infiltradas como que no les alcance la fuerza de voluntad para implementar los cambios y deberán ser sustituidas. Dejar que entre la nueva Policía Federal llamada Guardia Nacional y así ir transformando cada una de las instituciones por separado,
de acuerdo con las necesidades y malas prácticas específicas de cada una. Tener a los adversarios escapando, aislados, algunos de ellos incluso adaptados a los cambios y conformes con la nueva política, es esencial en el largo plazo, pues un cambio tan radical, a pesar de ser para hacer mucho bien, para los adversarios es un evento traumático, y el poder aún les alcanza para hacer mucho daño, que no vale la pena y que no es necesario. Es más, que pueda hacer perder el tiempo a la transformación es suficiente argumento para entender que no es una prioridad, pero podría ser peor. Podría incluso infiltrarla o desviarla para retomar el poder eventualmente. Esto es frenarla, cuestionarla, infiltrarla y revertirla, lo cual es un precio demasiado elevado por no poner toda nuestra energía en la transformación y su supervisión. El mayor poder, incluso militar, es la moral. Esto lo dice mucho el nuevo presidente. También se conoce en los círculos militares. El comandante debe de ser justo, ecuánime, valiente y honesto, y su mayor virtud es su incorruptible moralidad. Por otro lado, debe de evitar ser provocable, arrogante, colérico, vengativo e injusto. Es claro que cuando vemos la transformación real de nuestro país, se nos olvida la venganza contra los expresidentes. Nos hicieron mucho mal, casi nos vuelven un estado fallido, un país sin futuro, una tierra saqueada y un pueblo explotado. Pero afortunadamente se pudo derrotar al régimen y ahora es nuestra responsabilidad entender las prioridades y enfocar nuestra energía en conseguir la transformación real de las instituciones. Muchos se quedan en las figuras de los expresidentes, pero estos son solo marionetas de los poderes reales. ¿Quiénes son estos poderes a los que AMLO denomina como la mafia del poder? La riqueza extrema puede ser un indicador. Las 10 familias más ricas de México en este momento son 1. Los Slim, con una fortuna de 72,000 millones de dólares, beneficiarios de la venta de la paraestatal Telmex, y casi todos los hijos de Carlos Slim han estudiado en la Universidad Anáhuac, propiedad de los Legionarios de Cristo y verdadero poder detrás del trono, y cuyo fundador, Marcial Maciel, era un mafioso pederasta comprobado. Número 2. Los Larrea, beneficiarios de concesiones mineras y aeroportuarias. Número 3. Los Bayeres, el grupo BAL, que es dueño del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, formador de los cuadros de tecnócratas que dominaron la época neoliberal, de ahí que digamos que son unas meras marionetas, ellos sí diversificados entre tiendas departamentales, financieras, aseguradoras e institutos privados de educación superior. 4. Los Salinas Pliego, beneficiarios de la venta de la paraestatal Imevisión y emprendedor bancario y de tiendas de enseres domésticos en abonos. Su padre, Salinas Praes, es un empresario honesto e impulsor del uso de la plata como reserva monetaria para México. 5. Los Rivera Gonda, poseedores del grupo FEMSA, la mayor embotelladora de Coca-Cola de Latinoamérica y de la cadena Oxxo. 6. Los Aramburuzabala, exdueños de Grupo Modelo, ahora dedicados a negocios de inversión directa en sectores de alto potencial de crecimiento. 7. Los Beckman, dueños de José Cuervo y de tiendas de joyería y zapatos. 8. Los González Moreno, dueños de Grupo Maseca, Gruma, y del Banco Banorte. 9. Los Servitje, dueños del Grupo Bimbo, la panificadora más grande del mundo. Y finalmente 10. Los Chedraui, dueños del Grupo Chedraui con más de 224 sucursales en toda la República. Pero hay que tener cuidado, sus fortunas no prueban por sí mismas su pertenencia a la mafia. La manera de discriminar entre empresarios productivos y mafiosos es viendo si pagan sus impuestos. La Jornada denunció en 2012 que el sector privado adeuda 453,000 millones de pesos en créditos fiscales, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Hacienda. Pues bien, la mitad de ese monto lo concentran 60 consorcios.
Este monto que no pagan, es decir, que se roban, es superior al presupuesto asignado a la educación pública en el país. Los nombres de empresas y empresarios beneficiados con estas prácticas son las empresas de Carlos Slim, Cemex de Lorenzo Zambrano, Grupo México de Germán Larrea Mota Velasco, Grupo Modelo, Coca-Cola FEMSA, Bachoco, Televisa, TV Azteca y Electra, Industrias Peñoles y Grupo Palacio de Hierro, Grupo ICA, el Grupo Posadas, Walmart, Soriana, Liverpool, Kimberly de Claudio X González Laporte, Altos Hornos de México de Alonso Ancira, Grupo Industrial Bimbo de la familia Servitje, Grupo Alfa de Monterrey, el Grupo Aeroportuario del Centro Norte, Real Tour, propiedad de Olegario Vázquez Raña, Enrique Coppel Luquén, Grupo CIMEC de Rufino Vigil González, Consorcio ARA de Germán Ahumada Rusek, Corporación Geo de Luis Orbañanos Lascurain, Grupo Hixa de Elías Cavavie Daniel, SARE de Dionisio Sánchez Carvajal, Homex de Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez, Urbi Desarrollos Urbanos con Cuauhtémoc Pérez Román en primer plano, Grupo Cementos de Chihuahua, subsidiaria de Cemex, que preside Federico Terrazas Torres, Corporación Moctezuma con Enrico Bussi a la cabeza, Grupo La Moza a cargo de Federico Toussaint Elosúa, Internacional de Cerámica de Óscar Alameida Chabré, Embotelladoras Arca, que preside Manuel L. Barragán Morales, Grupo Continental con Cintia H. Grossman a la cabeza, Grupo Embotelladoras Unidas a cargo de Juan Gallardo Zurlow, Grupo Aeroportuario del Sureste con Fernando Chico Pardo a la cabeza, Grupo Aeroportuario Centro Norte de Bernardo Quintana Isaac, Corporación Durango de Miguel Rincón Arredondo, Grupo Gigante de Ángel Lozada y Mexichem o Mexiquem del expresidente de los banqueros Antonio del Valle Ruiz. Por lo tanto, en este momento el nuevo gobierno federal tiene toda la información sobre las empresas y grupos de empresas y sus dueños, a los que los gobiernos anteriores beneficiaban con licitaciones amañadas y con condonación de impuestos. Ahí está la verdadera lista de la mafia del poder. Por el momento, lo importante es que todos hagan sus negocios dentro de lo legal y paguen sus impuestos, que se adapten a la transformación y, de ser posible, aporten al desarrollo, pues si no lo hacen, de todas formas, dentro de los cambios tan fuertes en el mundo, pronto serían sustituidos por nuevas empresas que se adapten a los cambios tecnológicos tan agudos que vienen. Tanto los empresarios mafiosos de México como los grupos de poder tradicional dependen y forman parte de mafias aún más grandes, de nivel mundial. No dominan el mundo entero, pero por algunos años, en pleno neoliberalismo, creyeron que podrían dominar al mundo entero, y estuvieron muy cerca, pero se les atravesó la ciencia y el desarrollo tecnológico real, junto con nuevas potencias económicas y militares en el Oriente, en particular la India, Rusia y China. Las mafias internacionales han sido detectadas y les quiero hablar al respecto. Existe un artículo científico del área de matemáticas llamado The Network of Global Corporate Control, o la Red de Control Corporativo Global, publicado por Plus One en octubre de 2011, y nos dice que la estructura de la red de control de corporaciones transnacionales afecta la estabilidad financiera y la competencia en los mercados globales, que esta es la primera investigación de la arquitectura internacional de la red de empresas y el grado de control ejercido por cada una de ellas. Y el resultado de sus investigaciones son que las corporaciones transnacionales forman una gran estructura y que una gran porción del control fluye hacia una pequeña estructura central de instituciones financieras. Este núcleo puede verse, dicen, como una superentidad económica que provoca nuevas dudas entre investigadores, científicos
y legisladores. Vital, Gladfelder y Battisten, investigadores de la que también fue mi universidad, el Tecnológico Federal Suizo de Zúrich, escribieron este artículo utilizando técnicas matemáticas y de teoría de gráficas para analizar todas las transacciones financieras en el mundo y detectar estructuras de control corporativo. Y pronto vendrán estudios más detallados. Una sorpresa para todos aquellos que culpan a la existencia del dinero y al mero poder de compra y venta que extrapolamos a llamar capitalismo, es que aunque la estructura se centra en instituciones financieras que manejan los grandes flujos de crédito comercial y de intercambio de dólares, la preocupación principal radica en la corrupción. Lo que nos regresa a México y a AMLO. Él siempre ha dicho que el problema verdadero es la corrupción, y tiene razón. Esta corrupción es milenaria, y muchos no notan que las instituciones que dominan la cima de la pirámide de explotación ni siquiera son instituciones financieras, sino religiosas. 3 ciudades son muy importantes para entender la forma en la que opera la cima de la mafia internacional. Estas son la ciudad interior de Londres, dentro de Londres, la ciudad de Washington, D.C., entre los estados de Maryland y Virginia, y la ciudad del Vaticano, dentro de la ciudad de Roma. Estas 3 ciudades tienen leyes especiales, no pertenecen a ningún pueblo soberano y no pagan impuestos. Se encuentran fuera de la jurisdicción de las constituciones políticas de Estados Unidos, Gran Bretaña e Italia. Entre las 3 forman lo que se conoce como el Imperio de la Ciudad. La ciudad de Washington, D.C. era la sede del poder militar. La ciudad interior de Londres, el poder financiero, y la ciudad del Vaticano, el poder supuestamente espiritual. Y en las 3 se encuentra, de forma de más extraña, un monumento de tipo egipcio, un obelisco, que tal vez ya hayan visto con incertidumbre, inclusive en la ciudad del Vaticano. ¿Qué significa? Lo que significa es que en realidad los Estados Unidos siguen siendo una colonia británica, en los hechos, y que Londres a su vez es una sucursal del poder real, que radica en el Vaticano, y que éste debe su origen no al cristianismo, supuestamente hebreo, sino a las antiguas élites egipcias, griegas y romanas. Los masones, que son una organización mucho más reciente, son simplemente títeres de estas otras organizaciones más antiguas, ahora con fachada de religión. Muchos creen que la mafia del poder son los cárteles de banqueros, y sí lo son en cierta medida, porque son los operadores del saqueo. Ni siquiera el pueblo estadounidense es dueño de sus riquezas. Sus impuestos son saqueados y enviados a Europa y en particular a las instituciones de poder más antiguas. Así es, no desaparecieron, simplemente se camuflaron y mucha gente ni siquiera los nota o considera dentro de sus teorías políticas de supuesta liberación económica. Ya hemos dedicado un programa completo a la Orden de los Jesuitas, brazo militar y financiero del Vaticano, pero aquí repetiré uno de los hechos que más asombran a las personas en todo el mundo. El Vaticano gobierna a 2 billones de los 7 billones de personas que habitan el mundo, pero está disminuyendo muy rápidamente. Las enormes riquezas del Vaticano son mayores que las de cualquier grupo empresarial o financiero o de cualquier país del mundo, y sus inversiones están en manos de los grandes banqueros conocidos por todos, y puestos en empresas del complejo militar industrial, de extracción petrolera y de extracción minera. Sus reservas de oro están resguardadas en Estados Unidos y Londres y hacen de la Iglesia Católica el mayor poder financiero y el mayor acumulador de bienes y riquezas en existencia. Observen bien y lo entenderán. ¿Por qué los hijos de Slim estudiaron en la Universidad Anáhuac? ¿Por qué el gobierno español respondió tan mal a los llamados de reconciliación histórica para aceptar sus atrocidades al invadir México? ¿Por qué se cambió al cardenal? Y así podemos seguirle. ¿Por qué los aristócratas siguen las órdenes de los poderes religiosos? Desde siempre han estado coludidos, o peor aún, sometidos, siempre fieles.
Considerar que existe una mafia que ha cometido atrocidades contra la humanidad y que la ha explotado y manipulado por siglos es un pensamiento terrible para muchas personas que prefieren evitarlo. Pero peor aún son las consecuencias de vivir en la negación de la realidad. Afortunadamente la ola anticorrupción es muy grande y pronto veremos reformas a instituciones que hasta ahora han sido corruptas, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Debemos festejar estos cambios y no quedarnos con la idea de que todo lo que estuvo mal seguirá mal, pues somos nosotros, con información y vigilancia, los que podemos lograr que estos cambios sean para bien, y así signifiquen el fin de las mafias en todo el mundo. Les agradezco mucho que hayan estado aquí conmigo y nos vemos la próxima vez. Yo soy su amigo, el Chay Albino Córdoba. Nos vemos en la próxima. No me vayan a fallar. Saben que son siempre mis invitadas y mis invitados especiales. Ahí tienen la bolsa mexicana de valores. Los machuchones del billete, tanto que chillan, esos pagan estas marchas. No me vengan.